necesidad, de gran opresión, estaban pasando, en el caso espiritualmente, la Biblia nos dice, empezando el libro de Samuel, que en estos tiempos escaseaba la palabra del Señor. Como siempre, hermano, un pueblo que había sido rebelde a la voz de Dios, que no había escuchado la palabra de Dios, que después de Josué, hermano, que aunque prometieron que seguirían a Dios y servirían a Dios de todo corazón y con fidelidad, no lo cumplieron. Entra el libro de los Jueces, hermano, diciéndonos que se levantó una generación que no conocía al Señor. Y esto, hermano, se ve repercutido cuando entra a la escena Samuel. Estamos ante una generación que casi no conocía a Dios, que no había escuchado quizás de sus maravillas, de sus grandezas y todo lo que Dios era para ellos. Estamos ante una generación donde la palabra de Dios casi no se daba, no se leía, no se hablaba, no se buscaba. Estamos ante una generación que espiritualmente, hermano, estaba decaída. En el caso, en la situación religiosa, hermano, o moral, se nos dice que aún, hermano, los sacerdotes que representaban a Dios, hermano, ante el pueblo, aún ellos en su situación moral estaban decaídos, estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y como ejemplo, hermano, el escritor sagrado nos habla de los hijos de Elí, los cuales, hermanos, robaban de lo que traían para los sacrificios. Cuando el pueblo venía a presentar sus ofrendas, ellos extraían lo mejor de la carne, hermano, para ellos mismos. Y la gente, hermano, por lo mismo, ya no quería presentarse delante de Dios, ya no quería venir a ofrendar, ya no quería venir a traer, hermano, sus presentes delante de Dios. En cuanto a la vida política, que se encontraban en esta situación, hermano, los filisteos habían sido una constante amenaza para el pueblo de Israel. Eran una nación que ya les había robado algunas tierras y que ellos estaban continuamente temerosos de los ataques que podían recibir de los filisteos. Esta opresión era tan grande, hermano, que a causa de que el pueblo se había alejado de Dios, a causa de que el pueblo se había olvidado de Dios, estaban adorando ídolos, hermano. Tenían a sus estatuillas, a sus baales, a Acera, los tenían, hermano. Cumplían religiosamente con los rituales que exigía la ley mosaica, pero ellos en sus casas, hermano, tenían a sus ídolos. Y esto, hermano, el decaimiento moral en el que estaba el pueblo, la nación, el alejamiento que ellos tenían con Dios, hermano, trajo como consecuencia que Dios permitió que los filisteos vinieran y constantemente los estuvieran oprimiendo. Hasta el punto, hermano, de que cuando los filisteos vienen a atacarlos en los tiempos de Samuel, hermano, Israel sufre una gran derrota, una terrible derrota. Los filisteos, hermano, empiezan a ganar las batallas. Y ellos, al darse cuenta, hermano, de que estaban perdiendo, la solución para ellos es: tráenos el arca del pacto, porque el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y cuando traen el arca del pacto, hermano, los filisteos se asustan porque dicen: Dios está entre ellos. Y ellos conocían, hermano, el poder de Dios. Fíjese, hermano, aún los paganos tenían más respeto y más conocimiento. Sin embargo, ellos dijeron: pero vamos a seguir peleando, no importa lo que pase. Como consecuencia de todo esto, hermano, los filisteos terminaron ganando aquella batalla, se llevaron el arca del pacto, se la robaron, hermanos, y como ya sabemos, Elí, al darse cuenta que había sido robada el arca, cae, hermano, cae hacia atrás y se desnuca la cabeza y muere instantáneamente. Los dos hijos de Elí fueron muertos, los que llevaron el arca fueron muertos en batalla. Y el pueblo, hermano, entonces la situación era difícil, la situación era tremenda. Ahora no solamente tenían que vivir bajo los estragos del decaimiento moral por el que estaban pasando, sabían, hermano, que Dios ya no los estaba respaldando, Dios ya no los estaba ayudando, porque ellos pelearon contra los filisteos. El arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, ya no estaba más con ellos. Estaban una nación extraña, una nación extranjera. Hermano, podemos imaginar cuál era el ambiente que se había creado. Pero en medio de eso, hermano, una vez más Dios demuestra que cuando hay necesidad de un pueblo que necesita de Dios, Dios siempre levanta hombres y levanta mujeres para que se levanten, hermano, y sean esa diferencia espiritual entre las naciones, y Dios los use para satisfacer la obra de su pueblo. ¿Cuántos creemos que el pastor lo es en este lugar, hermanos? Realmente lo es. Dios levantó a un hombre, Dios levanta a Samuel. Y Samuel, hermano, era un hombre íntegro,
Era un hombre que andaba constantemente en la presencia de Dios. Samuel, hermano, era un hombre que buscaba de Dios, era un hombre que se acercaba, era un profeta que hablaba en nombre de Dios. Después de que robaron el arca del pacto, Samuel se levantó como un líder espiritual. Se levanta como un líder espiritual, hermano, y estuvo aproximadamente 20 años enseñando a su pueblo. 20 años llevando a que la nación nuevamente volviera otra vez a Dios. Y ese es el trabajo de un ministro, hermano. Ese es el trabajo de un pastor. Hacer que las personas, hermano, la gente busque a Dios, dirigirlos hacia Dios, enseñarles, hermano, los preceptos de Dios, enseñarles, hermano, la palabra de Dios, que conozcan. En aquellos tiempos dice, escaseaba la palabra de Dios, pero Dios levanta hombres para que enseñen, mujeres para que enseñen la palabra, para que le digan al pueblo, hermano, en qué sentido están mal espiritualmente o moralmente, y los ayude a que regresen nuevamente a Dios, porque ese es el trabajo de un pastor. Ese es el trabajo, conducir a las ovejas hacia un mejor pasto, conducirlos, hermano, hacia donde está la palabra de Dios. Samuel lo hizo por 20 años, hermano. Por 20 años, hasta que finalmente los reúne en Mizpa y los llama para que el pueblo, hermano, tenga un verdadero encuentro con Dios. Y manda y llama al pueblo, hermano, a arrepentirse de sus pecados. Y el pueblo se reúne, todos los israelitas se reúnen en Mizpa. Para esto, hermano, ya habían recuperado el arca, pero los filisteos se habían alejado momentáneamente. 20 años habían pasado. Samuel los llama y, hermano, y el pueblo se reúne y hacen votos con Dios y le dicen, vamos a dejar de lado nuestra inmoralidad, nuestro pecado, nuestra idolatría, y derraman agua, hermano, sobre la tierra en señal de que están haciendo nuevamente ese pacto con Dios. Pero cuando los filisteos se dan cuenta, hermano, de que se reunieron los israelitas, dicen, se reunieron, están desprotegidos, no tienen un ejército formado, vamos a atacarlos. Y se vienen los filisteos, hermano, a atacar a los israelitas. Y en eso que se dan cuenta, hermano, le dicen a Dios, le dicen a Samuel, intercede a Dios por nosotros. Pídele a Dios, no tenemos ayuda, no estamos preparados para pelear. Hermano, dice la Biblia que Samuel levantó un holocausto, una ofrenda a Dios, y empezó a clamar a Dios, empezó a pedirle, mientras los filisteos venían a toda marcha con sus armas de guerra, con sus caballos, venían a pelear. Samuel estaba orando por el pueblo, Samuel estaba orando por la nación, Samuel estaba intercediendo por Israel. Cuando ellos finalmente vinieron a la batalla, hermano, dice la Biblia que fue una batalla totalmente, hermano, con la intervención de Dios. La Biblia dice que Dios envió una gran tormenta. Algunos comentaristas dicen que era una tormenta fuerte, donde caía como una tormenta eléctrica, donde caían los rayos, y los filisteos, hermano, empezaron a confundirse en medio de la tempestad, empezaron a bajar las armas, empezaron, hermano, a morir muchos en medio de la tormenta, y finalmente aquello terminó, hermano, los israelitas persiguiendo a los filisteos, y los persiguieron hasta Sin, hermano, y es ahí hasta ese lugar donde los persiguieron, cuando Samuel levanta aquella piedra conmemorativa y le pone, se llamará Ebenezer, porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. El pueblo estaba reconociendo, hermano, que no había sido por su propia fuerza. Los comentaristas bíblicos nos dicen, hermano, que ese día de la batalla, de acuerdo, hermano, a las fechas, no era época de lluvia, no era época para que ni siquiera lloviera tantito, no había nada en lo posible que pudiera, hermano, explicar que en ese momento hubiera una tormenta, de tal manera, hermano, que la única respuesta es que Dios intervino milagrosamente para que ellos pudieran tener aquella victoria. Entonces, hermanos, se le levantan esta piedra y la llaman, esta será nuestra piedra de ayuda. Es decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí la fidelidad de Dios ha sido grande para con nosotros. Porque a pesar de que nos alejamos de Dios, porque a pesar de que nos olvidamos de Él y no guardamos sus mandamientos, porque a pesar de que hicimos lo malo, cometimos idolatría, aquí podemos ver la intervención poderosa de nuestro Dios. Dios nunca deja a su pueblo, Dios nunca abandona a su pueblo, Dios nunca abandona a su nación, sino que al contrario, en medio de las situaciones más adversas y más difíciles, Dios ha demostrado que siempre será nuestra ayuda. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por eso, hermano?
¿Cuántos sabemos que es ese Dios al que estamos usted y yo sirviendo? A un Dios, hermano, que nos ha mostrado su poder en medio de las situaciones más adversas, hermano. Dios se levanta como un poderoso gigante, como un poderoso guerrero, y que tiene, hermano, todo el poder para intervenir de la manera en la que Él quiera para librarnos de cualquier situación. Necesitamos confiar en ese Dios. Necesitamos creer, hermano, que su presencia en nuestra vida también es constante. ¿Qué significaba Ebenezer? ¿Qué significaba la piedra, hermano? La piedra significaba primeramente que hablaba. ¿Por qué Samuel la levanta? Porque esto iba a hablar de la fidelidad de Dios que había tenido en el pasado. Acuérdense de todo lo que hicieron. Acuérdense de la maldad que cometieron. Acuérdense que se habían olvidado de Dios. Acuérdense de eso, pero también acuérdense que en medio de toda situación Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre ha permanecido fiel. Ya lo diría, hermano, el apóstol Pablo, aunque nosotros seamos infieles. Porque somos nosotros los que fallamos, porque somos nosotros los que nos alejamos, porque somos nosotros los que nos olvidamos de Dios, porque al igual que el pueblo de Israel, hermano, vamos descuidando a Dios, vamos descuidando la oración, vamos descuidando la lectura de la palabra, vamos descuidando la comunión con Dios. Somos nosotros somos los infieles. Pero sabe una cosa, Dios no, Dios es inmutable, Dios no cambia, su fidelidad en el pasado, hermano, sigue siendo la misma que en el presente. Dios siempre ha sido y será fiel para nosotros. Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre ha estado con nosotros. Debemos recordar que las maneras en las que Dios nos ha ayudado. Yo creo, mi hermano, al ver estos 28 años hacia atrás, el ver, hermano, una de las cosas que pudiera pensar de todo lo que contrae, hermano, el ministerio, que no es fácil. Recordar que Dios siempre ha sido fiel. Yo tengo 26 años en el ministerio, ¿no? Estoy bien joven, hermano. Sí, sí estoy joven. Pero empecé bien chiquita, hermano. Empecé a los 17 años. Empecé a los 17 años y por la gracia de Dios, hermano, por la gracia de Dios que nos ha sostenido. Puedo pensar en el ministerio de mis hermanos y el ver para atrás que no siempre ha sido fácil. El ministerio no es fácil, hermanos, se sufre, se llora, es difícil, se ven muchas cosas, pero solamente la fidelidad de Dios, hermano, es la que nos sostiene. Y cuando nosotros, y muchas veces a mí, en lo personal, a mí me gusta ver hacia atrás. Me gusta ver las situaciones difíciles que he pasado antes, y me gusta mucho recordar cómo Dios me ha ayudado a salir adelante en medio de ellas, y me gusta recordarlas porque pienso, Señor, si tú lo hiciste en el pasado, tú lo volverás a hacer hoy. Tú siempre serás el mismo, tú nunca cambiarás. Y es importante, hermano, recordar esta fidelidad que Dios tiene para nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro ebenecer personal. Tenemos nuestra piedra ergida, nuestra piedra levantada. El saber que Dios ha sido nuestra ayuda en momentos, hermanos, en los que hemos visto la mano de Dios en nuestra ayuda. Es importante recordarlos y agradecer a Dios, hermano, por todas esas intervenciones, por todo lo que Dios ha hecho. En alguna ocasión de mi vida, hermano, yo recuerdo que pasé por un momento muy difícil para mí, muy difícil, y yo recibí una palabra. En aquel entonces yo recibí una palabra de una hermana que se acercó conmigo y me dijo, el llamado que recibiste, la palabra que me dio fue esta: el llamado que yo puse en ti es lo que te va a ayudar a seguir adelante. El llamado que yo puse en ti. Y yo pensaba en aquel entonces, ¿cómo es esto posible? Y es que el llamado de Dios, hermano, que Él hace a sus siervos, es un llamado que lleva una garantía, hermano, de la fidelidad de Dios para nosotros. El llamado que Dios ha puesto en nosotros nos hace seguir adelante, nos hace caminar, nos hace no desmayar, nos hace, hermano, no quedar estancados en el camino. El día de ayer que hablaba acerca del profeta Jeremías en una clase, cuando él dice, ya no quise hablar más en tu nombre, pero había un fuego metido en mis huesos. Quise sufrirlo, pero no pude. No podemos, le digo, en algún momento yo llegué a decirle al Señor, Señor, quiero ser una persona normal.
En mi concepto normal, ¿verdad? En mi concepto normal, ¿qué era? Bueno, quiero ser un hermano normal de la iglesia, que viene a la iglesia y viene y escucha el mensaje, y viene y canta y adora y se va, y normal, yo no sé por qué yo lo pensé así, ¿verdad? Quiero ser alguien normal, no sé por qué pensé que yo no era normal, ¿verdad? A lo que me refería era, no quería sentir esta carga que los pastores, hermano, continuamente llevamos por nuestras ovejas. Si alguien no viene a la iglesia, hermanos, aquí está en el pensamiento, ¿por qué no vendría? ¿Por qué no vendría? Y ahí está mandándole mensajes, ¿por qué pasó? ¿Estás bien? ¿Por qué no viniste? Y el escuchar, hermano, de uno, de otro, y llevar, hermano, esa carga que llevamos con la congregación, esa preocupación. Esa herida, hermano, quizás cuando algún hermano de la iglesia nos llega a decir, ya no voy a asistir a la iglesia. No, la primera vez que a mí me pasó, estando pastoreando yo con mi esposo, la primera vez que alguien, lloré, hermano, porque la hermana me había dicho que ya, ahí anda todavía la hermana, pero que en aquella ocasión, yo regresó nada más la llorada que me hizo echar, ¿verdad? Lloré, hermano. Y luego platiqué a un pastor y yo llorando, no, es que pasó esto. O sea que el pastor me dijo, acostúmbrate. Así me dijo. No, y me dijo, no te encariñes con las personas. Así me dijo, hermano. No te encariñes con las personas. Eso no ha sido posible, hermanos. Al menos yo no he podido. No he podido, hermano. Yo me encariño con las personas. Uno siente el amor por la congregación, hermano, por los miembros de la congregación, siente. Y ya, no digo que ya me acostumbré, ¿verdad? Sigue doliendo, hermanos, sigue doliendo. Y el recordar, hermano, todas aquellas cosas, a pesar, hermano, nos llegaban a decir, no, y aún los hermanos que quizás te echen la mano y algún día quizás te van a fallar, así me decían, acostúmbrate, ¿sí? Sin embargo, hermanos, si alguna cosa podemos ver, o yo he podido ver en mi persona, ha sido que el Señor ha sido siempre fiel. Y yo sé que nuestro hermano Asael y su esposa, nuestra hermana, también han visto esta fidelidad de Dios, hermano. Porque el llamado lo da Dios. Porque el que pone en este lugar a pastores es el Señor. Él es el que nos llama, Él es el que los pone, Él es el que los sostiene. Y Él es, hermano, el que siempre permanece fiel en medio de ellos. A pesar, hermano, al igual que el pueblo de Israel, quizás este ministerio ha pasado por pruebas, han pasado por desafíos, quizás esta iglesia también los ha pasado, pero Dios, hermano, a final de cada temporada demuestra que Él ha sido siempre fiel. Cuando dice la frase, hasta aquí nos ayudó a Jehová, hasta aquí, hermano, no es solamente una declaración del pasado, sino es una afirmación del constante cuidado que Dios tiene con nosotros día con día. Un cuidado, hermano, que Dios tiene con nuestra vida a través del tiempo. Dios nunca nos deja. Hemos visto, hemos experimentado su poder, su amor, hermano. Hemos experimentado la provisión de Dios a través de todo este tiempo. Realmente, hermano, muchas veces le he dicho yo al Señor, Señor, vengo a ti cuando necesito algo, vengo a ti porque ¿a quién más voy? Tú eres mi pastor, tú eres mi Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi Padre. Y en Él, hermano, realmente encontramos toda la satisfacción. En pocas palabras, tú eres mi piedra de ayuda, tú eres esa piedra que está levantada en mi vida, eres mi socorro, eres mi ayuda. Ese es el Señor, hermano, para cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Yo sé que lo ha sido también para sus pastores, esa piedra de ayuda, pero también, hermano, no solamente es símbolo de la fidelidad de Dios, sino que también de la presencia constante de Dios en nuestra vida. La presencia constante. Qué maravilloso es saber, hermano, que Dios amó tanto al pueblo de Israel que nunca los dejó, que nunca los abandonó.
Un Dios, hermano, que camina con nosotros. Un Dios que constantemente está en nuestra vida. La declaración de Samuel no es solo que Dios ayudó en el pasado, sino que su presencia continúa. Su presencia es la que nos sostiene. Su presencia es la que nos da fuerza. Su presencia, hermano, es la que nos anima, la que nos levanta. Quizás, hermano, para cuando un miembro cae, cuando un miembro, hermano, se desanima, tiene a su pastor para ayudarlo, tiene su pastor para levantarlo. Pero cuando a un pastor le pasa esto, hermano, cuando a un pastor le pasa quizás el desánimo o siente una necesidad o la enfermedad ha venido a nuestra vida, él tiene, hermano, la poderosa mano de Dios que constantemente estará con él para ayudarle, para sostenerlo y para darle fuerzas. En un aniversario, hermano, ministerial, no solamente se celebran esos logros humanos, sino el poder divino que siempre ha estado presente en la vida de mis hermanos. Celebramos que el poder de Dios nunca les ha faltado. Celebramos que el poder de Dios, hermano, siempre se ha manifestado en este lugar. Que la predicación, que la palabra, hermano, que nuestro pastor ha dado, que ha traído ese poder divino. Y ha estado presente en cada predicación, ha estado presente en cada mensaje, en cada alma que ha sido ministrada por sus pastores, en cada vida transformada. Ahí, hermano, ha estado el poder divino de Dios respaldando a sus siervos para que a través de él la iglesia sea bendecida en gran manera. ¿Cuántos han sido bendecidos, hermanos? El ministerio del pastor es un canal de la gracia de Dios, demostrando, hermano, que no estamos solos, sino que el Señor ha estado a su lado y al nuestro también todo el tiempo. Yo les digo a los hermanos de la congregación, bueno, quizás ustedes no se acuerdan de todas las predicaciones que les hemos dado, no se acuerdan de todos los mensajes que les han dado, pero esos mensajes y esa palabra ha alimentado su vida. Es como la comida. ¿Quién se acuerda de lo que comió hace un mes? ¿Quién se acuerda de lo que comió el 14 de octubre del año de 1985? ¿Quién se acuerda de lo que comió, hermanos? Quizás no nos acordamos, dijo una vez alguien, no me acuerdo ni lo que comí ayer, se nos olvida. Pero sí podemos estar seguros de una cosa, que ese alimento en su tiempo fue de bendición para nosotros y nos ayudó y nos bendijo y por eso estamos aquí. Y por eso estamos hoy sanos espiritualmente. Y por eso estamos alimentados espiritualmente. Porque hemos recibido el mensaje oportuno para nuestra vida. Han recibido el alimento por parte de su pastor, por manos de su pastor. Han recibido el alimento espiritual para sus vidas, hermano. Y eso muestra que el poder de Dios sigue estando presente en medio de su iglesia. El pastor, hermano, nos ha mostrado que el verdadero éxito en el ministerio no viene de la habilidad humana, no viene de la habilidad humana, hermano, sino de una profunda confianza en el Señor, una profunda confianza en el Señor. Y por último, hermano, lo que significa Ebenezer, aparte de que la fidelidad de Dios continúa y aparte que la presencia de Dios es continua, es que la confianza significaba también la confianza en la dirección futura de Dios. Dios siempre estará dirigiendo. Hasta aquí implica que hay más por venir. El decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Por qué digo hasta aquí? Implica que todavía hay más. No implica que aquí terminó su ayuda. No implica que esto fue todo lo que el Señor pudo hacer. Implica que aún hay más. Implica que la confianza en Dios, hermano, nos da a nosotros dirección para seguir adelante. Levantar una piedra de ayuda no solamente mira el pasado y el presente, sino también mira el futuro. Así como Dios fue fiel en el pasado, Él seguirá siendo fiel en los días venideros. Recordando cómo Dios, hermano, nos ha ayudado en el pasado, fortalece nuestra fe en el futuro. Sabemos que así como nos ayudó antes, nos ayudará después. Por eso a mí me gusta recordarlo, por eso a mí me gusta recordar mi pasado, por eso a mí me gusta recordar lo que Dios ha hecho antes y le doy la gloria a Dios porque yo le digo, Señor, tú lo hiciste antes y tú lo harás después.
y todas las adversidades y todas las calamidades y todas las situaciones difíciles o enfermedades que yo pasé en el pasado, hermano, al recordarlas me hace saber, hermano, que tengo un Dios que es siempre fiel, que tengo un Dios que tiene poder, que tengo un Dios que no falla, que tengo un Dios al cual yo puedo clamar, levantar mis manos y sé que Él va a estar ahí para escucharme. Que Él va a estar ahí, hermano, para escuchar mis oraciones. Que Él va a estar ahí, hermano, para hacernos confiar. Que Él me va a hacer dirigir. Que Él me va a dirigir en el futuro, Señor. Yo puedo conocer mi pasado. Yo puedo tener control de mi presente. Pero yo no sé qué viene a futuro. Y es ahí, hermano, donde entra la confianza en la dirección de Dios. Pero tú sabes, Señor, tú guiarás mis pasos. Tú guiarás mi camino para seguir adelante. Ayer que hablábamos del profeta Jeremías, hermano, les hablaba de en una ocasión en la que el profeta, hermano, a pesar de que tenía promesas de Dios de estar con él como poderoso gigante, Jeremías, hermano, llegó a un punto en el que vio las adversidades. Jeremías es un profeta muy emotivo, él muestra todos sus sentimientos y los dice y llora y me encanta a mí Jeremías, hermano. Y Jeremías, hermano, llega un punto en el que ve que solo hay calamidades en su ministerio. Ve que nadie le cree, ve que su propia familia, hermano, lo rechaza, que lo persiguen para matarlo y ve, hermano, todo que como que no está funcionando mi ministerio, como que no está dando fruto mi ministerio. Y entonces, hermano, le habla a Dios y le dice, Señor, y fíjese lo que le dice, ¿por qué prosperas a los malos? Quizás él se sentía, bueno, mi ministerio no está siendo prosperado, aquí me buscan para matarme, me encarcelaron, lo metieron a una cisterna, su familia lo rechazó, hermano, por profetizar la palabra. Y le dice, bueno, y luego ver ahora que los malos prosperan, pues, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué prosperan los malos? Empieza a decirle al Señor, hermano. Y me encanta la respuesta de Dios, porque sabe una cosa, porque nosotros a veces esperamos la respuesta de Dios, que Él venga, ay, pobrecito de ti, tienes razón, hombre, aquí está papi, aquí te va a abrazar, mira, vente, tú no te preocupes, no llores. A veces siempre queremos esa respuesta de Dios, pero Jeremías no la tuvo. Jeremías, Dios le responde y le dice, Jeremías, si corres con los de a pie y te cansas, ¿qué vas a hacer cuando tengas que correr con caballos? Si en tierra de paz no te sientes seguro, ¿qué vas a hacer cuando tengas que cruzar las aspersuras del Jordán? Fíjese, no fue una palabra, no eran unas palabras gratis. Lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías es, Jeremías, con tan poquito, y ya estás llorando, y no aguantas nada, Jeremías. No aguantas nada, Jeremías, con tan poquito, estás corriendo con los de a pie y te cansas. ¿Qué va a pasar cuando tengas que enfrentar situaciones verdaderamente difíciles? ¿Qué va a pasar cuando tengas que enfrentarte con estos reyes? Con estos líderes religiosos que te van a querer matar, como el sacerdote Pasur. ¿Qué va a pasar cuando tengas que enfrentarte con ellos y con tan poquito, como decimos, te andas ahogando en un vaso de agua, Jeremías? Si en tierra de paz, hoy estás en paz y te sientes inseguro, ¿qué vas a hacer cuando tengas que atravesar las aspersuras del Jordán? Se dice, hermano, que alrededor del río Jordán había muchos árboles y estos árboles se prestaban mucho para los ladrones. Así es que pasar por las aspersuras del Jordán, donde había árboles y muchas ramas, era pasar con miedo, porque sabías que en cualquier momento podrían esconderse entre los árboles los ladrones y salir a tu encuentro. Entonces decías, tú estás acá en una tierra de paz y aquí en una tierra de paz te sientes inseguro. ¿Qué vas a hacer cuando tengas que atravesar las aspersuras del Jordán? Ahorita todo está bien, Jeremías. Ahorita todo tú crees que está mal, pero ahorita todo está bien, pero vas a pasar por situaciones más tremendas, más difíciles. ¿Y qué vas a hacer ahí? Hermano, Dios nos prepara para todas las circunstancias. Dios le estaba diciendo a Jeremías, Jeremías, yo te estoy preparando para cosas mejores. Yo te estoy preparando para cosas más grandes, Jeremías. Ahorita quizás estoy permitiendo que pases por esta situación y te estoy llevando a que pases por estos caminos que quizás no te gustan, Jeremías.
que quizás son difíciles para ti, no los entiendes, pero sabes una cosa, te estoy haciendo pasar por aquí porque te estoy preparando. Estoy haciendo de ti una mejor vasija de barro. Te estoy preparando para cosas mejores, para cosas más grandes que vienen por delante. Toda situación, hermano, que atravesamos y que pasamos, hermano, debemos tener la seguridad, hermano, de que Dios tiene el control y que Él nos va a dirigir por caminos mejores. Quizás no sabemos por qué estoy caminando por aquí. No sé por qué tengo que pasar por esta noche oscura. No sé por qué tengo que pasar por estos momentos de dolor o de enfermedad o de tristeza. No sé por qué los tengo que atravesar. Pero el Señor nos dice, hermano, tú sigue caminando, sigue adelante. Yo estoy contigo. El Señor nunca nos dijo, hermano, que nos libraría de los problemas. Nunca nos dijo que nos libraría de la enfermedad. Nunca nos dijo que nos libraría de todo peligro. Lo único que dijo es que Él prometió que en medio de todas estas situaciones, Él estaría con nosotros. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo estoy contigo para librarte. Jeremías tenía que recordar la promesa que Dios le había hecho. Yo estoy contigo como poderoso gigante, Jeremías, estoy contigo. Yo te voy a dar dirección. Yo te voy a dirigir. Jeremías, yo te tengo preparada cosas mejores. Tú puedes con esto, Jeremías. Tú puedes con esto y con más. Ebenezer, hermano, no salió solo de un corazón agradecido por una victoria, no, sino de una vida constante, de una vida que había estado en constante lucha, de una nación que había estado en constantes luchas, en subidas y en bajadas, como decimos, en decaimientos espirituales, en personas que se habían olvidado de Dios. No nació solo de un corazón agradecido por una victoria, sino un recuerdo que se habían apartado de Dios. Un recuerdo de que había escaseado la palabra de Dios. Un recuerdo que aún los sacerdotes habían hecho lo malo delante de Dios. Pero cuando tuvieron que acercarse a Dios, pero cuando ellos se volvieron a Dios, pero cuando ellos, hermanos, se arrepintieron de todo su corazón, Dios intervino milagrosamente para darles a ellos su victoria, mostrándoles una vez más, hermano, que el Dios de Israel es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios que los guarda, es un Dios que los guía, es un Dios, hermano, que los lleva adelante hasta el final a la victoria.